Interacción con el sistema operativo. Antes de configurar un servidor, es importante que identifiques los comandos más importantes para interactuar con el sistema operativo y el sistema de archivos de la computadora. Crea un archivo de tipo JavaScript con el icono del IDE. Después, abre la terminal integrada con Control+ñ. Importa la librería OS del framework y después agrega una línea para imprimir en la información del sistema operativo de tu computadora. Ejecuta con el comando node en la consola integrada del IDE. Comenta la línea del sistema operativo usando doble diagonal y después agrega la línea para desplegar la información de la dirección IP de tu computadora. Después, limpia la consola con el comando cls y ejecuta de nuevo el archivo. Vuelve a comentar la línea pasada y agrega la línea para desplegar la información de espacio libre de almacenamiento. Ejecuta el archivo en la terminal. Agrega la línea para desplegar el tipo de sistema operativo de tu computadora y ejecuta el archivo en la terminal. Para interactuar con el sistema de archivos de la computadora, crea un archivo de texto y llénalo con información de prueba. Crea un archivo de JavaScript nuevo e importa la librería para gestionar el sistema de archivos y el archivo de texto creado. Crea una condición para indicar que debes ingresar el nombre del archivo de texto como un parámetro al ejecutar el programa en la consola. Verifícalo. Crea una función asíncrona para leer el número de líneas del archivo de texto, introduciendo como parámetro la variable que guarda el archivo de texto. Escribe una condición en caso de que aparezca un error para que sea indicado en la consola por medio del método console. Crea una variable para realizar el conteo de las líneas del archivo por medio del método toString para convertirlo en un arreglo de caracteres y split para separar e identificar el código ASCII que representa el salto de línea. Ejecuta el programa en la terminal del IDE. Estas funciones y métodos te permiten interactuar con los archivos almacenados dentro del servidor en caso de que las aplicaciones lo requieran. Estructura de los directorios. La estructura estándar de los módulos, directorios y archivos principales de la aplicación de backend son una forma de mantener organizado el código para crear tu servidor web y ejecutarlo. Para crear un servidor, crea un nuevo archivo de tipo JavaScript llamado index.js. Es el archivo principal para levantar el servidor. Importa las librerías de protocolo HTTP del framework para habilitar las funciones de comunicación en Internet. Aplica la función createServer añadiendo los parámetros del request y response. Usa el método write para mandar un mensaje como respuesta del objeto res. Agrega el método listen para añadir el puerto 3000, del cual el servidor escuchará peticiones de los clientes. Ejecuta el archivo index.js y observa el resultado en el navegador tecleando la dirección localhost 2.3000. Otro recurso integrado en el framework del servidor es el administrador de paquetes npm, el cual permite instalar librerías que faciliten el desarrollo de una aplicación. Para hacerlo, verifica en la consola del IDE que se encuentra situado en la carpeta del proyecto del servidor. Usa el comando npm seguido del parámetro install y el nombre del paquete para instalarlo. Observa que se ha creado la carpeta node modules y el archivo package.json. En él se encuentran los archivos y el resumen de las librerías instaladas en formato JSON, respectivamente. Estas herramientas modulares permiten extender las funcionalidades de la aplicación del servidor a las necesidades del desarrollo de software que se necesite.
Uso de consola para desarrollo y depuración. Hay herramientas y actividades necesarias para habilitar las funcionalidades de depuración y registro de errores para garantizar que el código sea analizado correctamente antes de su despliegue. Para habilitar el registro de bitácoras de errores, importa la librería del framework que contiene las funciones para crear las bitácoras. Crea dos variables, una para escribir el archivo log del registro de resultados correctos y otra para los errores. Crea un objeto de tipo consola que se encargará de usar las variables previas para crear y escribir sobre los archivos cada vez que sea llamado. Crea una función de intervalos para escribir mensajes que simulan el comportamiento de un programa que trabaja periódicamente. Dentro de la función, usa el método log para escribir fechas sobre el archivo de bitácoras correctas simulando mensajes de éxito, y en otra línea, usa el método error para mandar un mensaje simulado de error. Finalmente, establece que se registre cada 2 segundos. Ejecuta el programa en la consola del IDE. Espera unos cuantos segundos y detén la ejecución con Control+E. Observa que se crearon los archivos err.log y out.log. Abre los archivos creados. Observa que en el archivo err.log se enlistan los mensajes de error y en out.log los mensajes con las fechas. Otra herramienta útil es el mensaje de depuración, que ayuda a establecer pautas para dar seguimiento al código cuando se ejecuta. Para ello, comenta el código previo para que no interfiera con el resultado. Agrega la librería para usar la herramienta. Crea una variable para establecer la pauta de depuración con el método debuglog. Usa el objeto para enviar el mensaje a la consola cuando el punto de depuración sea alcanzado en la ejecución. Ejecuta el programa estableciendo la pauta a la que debe llegar para mandar el mensaje. Con estas herramientas podrás dar seguimiento a la ejecución de los servicios, ya que al trabajar de forma continua es necesario cubrir los errores que puedan surgir con bitácoras y registros. Preparación de un servidor web. Una forma de automatizar el levantamiento de un servidor para que se ejecute en segundo plano es utilizando Express.js como herramienta. Para utilizar el framework de automatización, instala la librería con el instalador de paquetes npm. Retoma la estructura base del archivo de JavaScript para tu servidor e importa las librerías. Crea una variable para ejecutar el servidor con la función express. Configura el servidor por medio de la variable creada usando la función listen para añadir el puerto y un mensaje en la consola. Agrega la función de ruta get para definir la respuesta que el servidor debe mostrar si los usuarios entran a la vista principal en el navegador. Para ello, usa el objeto server seguido de la función get. Dentro recibe como parámetro la ruta, la cual se representa con una diagonal. Después, agrega una función como respuesta con las variables rec y res, configuradas para hacer request y response respectivamente. Dentro de esta función, usa la variable response para enviar como mensaje el código correspondiente a esa ruta, en este caso, una etiqueta HTML con el mensaje Hola Mundo. Ejecuta el servidor en la consola del IDE. Observa que aparece un mensaje que indica el puerto. Abre el navegador para verificar el resultado. Para implementar la automatización en el servidor configurado, ejecuta el comando npm init, dejando todas las configuraciones por defecto. Esto creará el archivo de configuración package.json. Abre el archivo de configuración. Observa que ya contiene una lista de las dependencias con el nombre y la versión de las librerías descargadas previamente. Cambia los datos de la sección de scripts para usar la herramienta de desarrollo NoDaemon. Actualice el estado del servidor cada vez que se guarde un cambio sin tener que reiniciar manualmente el servicio, y además establecer el comando start para arrancar el modo producción. Crea dos archivos de configuración para dos herramientas de formato que estilizan la presentación del código. El primero contiene los datos de la versión de JavaScript usado
y de los comandos del framework utilizados. Y el segundo, las especificaciones del formato del código. Instala con el comando npm las librerías de desarrollo descritas en el archivo package.json. Vuelve a usar el comando, pero esta vez instala las librerías de las dos herramientas de formato. Agrega el parámetro "-d" para que concuerde con la versión de desarrollo de los comandos descritos en el archivo package.json. Usa el comando npx en la terminal para reconfigurar el archivo package.json de tal forma que agregue configuraciones extra que detengan los cambios previos y evitar que el servidor pueda pasar al estado de producción y ser liberado si no está correctamente formateado. Crea un archivo de configuración para crear dos variables globales, una para verificar que entorno no sea de producción y otra para el puerto del servidor. Al final, exporta las variables con el método exports. Abre el archivo index.js para sustituir la configuración previa y agregar las nuevas variables que definen del puerto y los comandos. Después, guarda y ejecuta el comando npm run dev. Observa que aparece el mensaje con el puerto. Abre el navegador para verificar el resultado. Cuando el servidor se ejecuta en segundo plano, está listo para alojar una aplicación web en un entorno de desarrollo, en el cual, si se modifica algo en el código, automáticamente se refleja en el navegador.